Hola chicos, ¿qué tal? Voy a mandar un último video para terminar de especificar las actividades número 6. Como hemos dicho en el video anterior, el Río de la Plata venía de un proceso de militarización. ¿Qué quiere decir militarización? Desde las invasiones inglesas hasta las guerras de la independencia, los criollos necesitaron armarse, necesitaron llenarse de fusiles para poder defender sus derechos. Primero contra los ingleses, después contra los realistas, y ahora, cuando una vez que terminan las guerras, al no estar de acuerdo entre ellos, por lo que hemos dicho en el video anterior, porque surgen dos bandos, los unitarios y los federales, las armas las emplean en una guerra civil, o sea, una guerra entre los mismos ciudadanos. De ahí viene la palabra militarización, porque todo el mundo es o general o soldado de un ejército, ¿sí? Es un momento caótico, podría decirse, un momento de bastante confusión política, ¿sí? En este enfrentamiento entre los unitarios y los federales no era simplemente un enfrentamiento de poder, ¿sí? Para ver quién iba a ganar de acuerdo a cuántas armas tenía cada bando. Era un enfrentamiento básicamente de ideas. Había dos ideas, dos proyectos de cómo debía ser la Argentina. En ese momento todavía nos llamamos Provincia Unida del Río de la Plata, ¿sí? Para los unitarios hemos dicho que el modelo de imitación, de inspiración para nuestro país era Francia, ¿no? Francia era lo que nosotros debíamos imitar. Teníamos que ser un país centralizado, ¿no? En una ciudad capital, en nuestro caso sería Buenos Aires. Y los unitarios querían digamos, en lo político la centralización en Buenos Aires, pero en lo económico querían tener el control del puerto de Buenos Aires. ¿Por qué es tan importante el puerto de Buenos Aires que está tan señalado en el material? Porque el puerto de Buenos Aires era el único lugar por el cual salían e ingresaban las mercaderías en ese momento, ¿sí? Y por lo tanto, en esos lugares donde ingresan y salen mercaderías, existe un edificio y una institución que se llama la aduana. Y la aduana controla la circulación de mercancías y coloca impuestos. Y con esos impuestos recaga un montón de plata. Entonces los unitarios querían tener el control de la recaudación de los impuestos sobre las mercancías del comercio, ¿sí? Básicamente ese es el punto central de la política económica unitaria. Los federales, en cambio, tenían mucho miedo al ingreso de mercancías desde el exterior, porque los federales, hemos dicho, la mayoría vivía en las provincias, y en las provincias había talleres artesanales, como si hoy pudiéramos decir pequeños emprendedores, ¿sí? Artesanos, pequeños emprendedores que estaban en las provincias y se ingresaban productos de Europa, por ejemplo, productos textiles, por ejemplo, vestimenta. La gente del país, los habitantes, iban a dejar de comprar el producto de esos talleres artesanales para comprar los productos que venían de afuera, ¿sí? Porque eran de afuera, porque eran más baratos y todo lo demás. Entonces, había un conflicto de intereses económicos, ¿sí? Los federales apoyaban una política económica llamada proteccionismo. ¿Qué quiere decir el proteccionismo? Es poner impuestos altos en el puerto de Buenos Aires a los productos que vienen de afuera, para que la gente compre lo que se produce en el país, o sea, la industria nacional, los talleres artesanales de las provincias, ¿sí? En cambio, los unitarios no querían eso. Querían que todo entrara desde una invasión de mercaderías desde el exterior para que la gente de acá pudiera optar entre elegir consumir lo que se producía en el taller artesanal o lo que se producía en Europa, ¿sí? Entonces, hemos dicho que en este enfrentamiento no va a haber ganadores claros, ¿sí? Si bien la mayoría de las batallas las ganaban los federales, no porque tuvieran ejércitos modernizados, sino porque eran un montón, o sea, los miembros de las provincias, eh,
Hubo un intento muy importante y en algunas medidas exitoso y en otros no exitoso, que fue Bernardino Rivadavia. Como hemos dicho en el video anterior, Bernardino Rivadavia era un político unitario, ¿sí? Quería que el país se pareciera a Francia, entonces implementó un montón de medidas, ¿sí? Que solamente las pudo aplicar en Buenos Aires porque, como hemos dicho, el resto de las provincias, al ser federal, no reconocía a este individuo como presidente de la nación. ¿Sí? Decía que era presidente de Buenos Aires porque era el único lugar donde le hacían caso, a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de todas maneras, en la ciudad de Buenos Aires y el territorio que está alrededor, que sería hoy la provincia de Buenos Aires, esta persona puso en práctica políticas muy importantes. Primero, quiso modernizar el país, quiso modernizarlo, entonces lo que hizo fue abrir el comercio exterior a todos los productos que quisieran llegar desde Europa. ¿Sí? Esto se llama liberalismo o libre cambio, o sea, libertad para que circulen, entren y salgan los productos. Luego comenzó a aplicar un proyecto de democracia, ¿no? Quería que las personas votaran, ¿sí? En esta época, por supuesto que solamente votaban los varones adultos y con ciertas propiedades, no votaban las mujeres ni los varones pobres, ¿sí? Ese era el límite de esa democracia. Empezó a eliminar instituciones que habían quedado desde la época colonial. Pensemos en los cabildos, ¿se acuerdan los famosos cabildos que estaban en la época colonial? Todavía quedaban y Rivadavia le parecía un atraso que todavía existieran instituciones de una época tan vieja como la de la época del Imperio Español, ¿sí? Entonces Rivadavia eliminó los cabildos. También produjo reformas militares, implementó un montón de medidas para achicar el gasto público, para que el gobierno dejara de gastar tanto y recaudara más ingresos. En cuanto a las reformas culturales, hay dos importantes. Una, donde le quitó la tierra a las iglesias católicas que había en ese momento, diferentes congregaciones, sacerdotes, que tenían muchísimas tierras, y se las quitó para entregárselas a pequeños propietarios, ¿sí? Muchos de ellos que venían de Europa, para instalarse en el país y que tuvieran una especie de pequeño, no solamente un hogar, sino un lugar donde producir para exportar a Europa, ¿sí? Por ejemplo, exportar trigo, exportar maíz o producir ganado para vender. Y la otra reforma cultural importante tuvieron que ver con modernizar las ideas de ese momento. Era muy atrasado en nuestro país. Entonces, por ejemplo, si alguien criticaba al gobierno, lo censuraban, ¿sí? Entonces Rivadavia lo que hace es que haya libertad de prensa, ¿no? Que los periodistas puedan hablar bien o mal de todos los gobernantes sin que tengan una pistola en la cabeza por si hablan mal del gobierno, ¿sí? Eso fue una medida importantísima lo que tomó, ¿no? Es la primera vez que hay libertad para decir lo que uno pensaba. Bueno, entonces, básicamente lo que voy a terminar el video es ¿por qué Rivadavia, siendo un político con tantas ideas innovadoras, con tanto proyecto, digamos, para modernizar el país, ¿por qué fracasó? Rivadavia fracasó, hemos dicho, porque no tenía el apoyo de los federales del interior, ¿sí? De las provincias. Entonces, todos los federales van a hacer lo posible para que Rivadavia fracase. Entonces, hubo un problema con un país vecino, con Brasil, y comenzó una guerra. ¿Sí? Una guerra que no es muy conocida, mucha gente no sabe que estuvimos en guerra con Brasil. Nosotros tuvimos que mandar un ejército y estuvimos básicamente triunfante en el campo de batalla. ¿Sí? En el campo de batalla no fue bien. El problema es que los brasileños tenían muchísimos barcos, una flota muy importante que bloqueó el Río de la Plata, entonces no podía ingresar ninguna mercadería a través del puerto de Buenos Aires, hubo desabastecimiento, crisis económica, entonces los argentinos, aunque habíamos ganado en el campo de batalla, tuvimos que negociar con los brasileños una pacificación, digamos, ¿sí? Un tratado de paz. Y en ese tratado de paz, Argentina no había salido bien, porque como estamos desesperados por la crisis, firmamos la primera propuesta que nos ofrecieron los brasileños. Entonces, Rivadavia
quedó muy mal posicionado después de esta negociación diplomática y es aniquilado por lo que pensaba la gente, por la opinión pública, es denostado por la gente, por el pueblo, y tiene que renunciar porque incluso corre en riesgo su vida. Entonces Rivadavia se va a Europa. Se va a Europa y, como he dicho en el video anterior, termina falleciendo en España. ¿Sí? Muere en la ciudad de Cádiz. Lo último interesante es que Rivadavia hizo un montón de esfuerzos para que nuestro país fuera reconocido en el exterior. Entonces, a partir de esa política, lo que logra Rivadavia es que Argentina le presten plata. Le presten plata para que pudiera invertir en construir un puerto mucho más grande que el que tenía. Teníamos un puerto que era el mismo desde la época de que llegaron los españoles. Nos prestaron plata para que pudiéramos construir, por ejemplo, la primera universidad. No existía, había una universidad muy antigua en Córdoba, pero que tenía, era poco modernizada esa universidad. Entonces Rivadavia crea una nueva en Buenos Aires. Nos prestaron dinero también, en este caso los ingleses, un banco que se llamaba Baring Brothers, y pudimos invertir en cosas muy importantes. También parte de esa plata que nosotros pedimos prestado se perdió en corrupción. Para que sepan, chicos, que la corrupción siempre estuvo presente en Argentina. No es algo de ahora. Así como yo les dije que la grieta siempre estuvo, la corrupción también estuvo desde que la Argentina estaba en un Moisés, ¿sí? Así que bueno, terminamos en el año 1828, una vez que ya termina la guerra, 26-28, Rivadavia renuncia y se va del país. Así hay una situación de caos total, porque los caudillos, o sea, los federales de las provincias, invaden Buenos Aires. Pero ese es un tema para la continuación. Espero que les haya sido útil el video. Por favor, varios me han preguntado, me han hecho consultas particulares que les parecía difícil de entender esto. Me mandan mensajes si quieren, si no se animan en el grupo, me lo mandan en privado y yo les contesto, les mando audio, ¿sí? Muchos éxitos con la actividad.